Hola, ¿cómo están ustedes? Nosotros desde Comarca Sí, en una nueva edición de La Voz de los Vecinos. Como ustedes verán, en La Voz de los Vecinos queda identificado en este pin que tengo acá prendido en mi camisa, que tenemos nuevamente la presencia de los vecinos de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte. Estamos con Raquel Huitis y Adriana Taboada, que nos acompañan, como periódicamente lo hacen, para generar una actualización comunitaria de la situación de los derechos humanos en la Argentina y en particular las actividades, puntos de vista y análisis que desarrolla la Comisión de Zona Norte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hoy tenemos la necesidad, digamos, el compromiso de resaltar una pérdida enorme, que es la de Nelson Mandela, ¿no es cierto? O sea, Nelson Mandela ha fallecido ayer y todo el mundo ha rendido homenaje a su figura, a su trayectoria, a su lucha. Desde la República Argentina también así se ha hecho, desde la propia Presidenta de la Nación, los organismos de derechos humanos, y dejan muchas enseñanzas. La vida de Mandela, su enorme lucha por la defensa de los derechos de los negros, por la abolición del apartheid, y también por generar un proceso de justicia muy particular, diferente al nuestro, pero que, bueno, que da lugar a que la Sudáfrica del siglo XXI sea muy diferente a la que tenía en su infancia Nelson Mandela. Bueno, ¿qué nos dicen de esto, muchachas? Te cedo, vale. Como vos decís, Mandela es un símbolo, creo que es una persona para admirar, no para idealizar, pero sí para admirar y reconocer tremendos valores que puso a poner en juego durante toda su vida, o por lo menos durante toda su vida a partir del momento en que opta por un camino de compromiso social y político. Un hombre que podría haber negociado su libertad y no lo hizo, que no bajó sus banderas, un hombre que en algún momento supo correrse del poder y no quedarse atrapado ahí, atornillado ahí. Ahora se me cruza ahí un poco vinculado a los temas que habitualmente nosotros tratamos, que hacen a la justicia en Argentina. Mandela muere a los 95 años, 96, no sé. Y hace ya unos años que se retiró, y nosotros tenemos un juez como de la Corte Suprema como Fait, que tiene 95 años, y que es incapaz de dar un paso al costado, y sigue allí siendo funcional, no a los intereses de su pueblo. Muy por el contrario, creo que Mandela supo darse cuenta que lo importante era ocupar el lugar que ocupó y luego dar un paso al costado para que lo ocuparan otros, ¿no? Y también de la mano de él se pudieron abrir, y vinculado a nuestros temas, un proceso de justicia bien distinto del nuestro. La situación sudafricana dista de la nuestra, la correlación de fuerzas, ¿no? Los movimientos de liberación, los movimientos más vinculados a los derechos civiles. Pero bueno, lo cierto es que hubo un proceso allí, desconozco qué tanto aportó y qué es lo que resta. Sí tengo claro que no sería un proceso posible en Argentina ni deseable por nosotros desde ya, que hemos podido aquí por otras situaciones llevar adelante otro tipo de, digamos, para nosotros el tema de la justicia condenatoria es muy importante. Hoy para nosotros pedir información a cambio de no condenas es impensable. Para explicarles a la comarca que nos ve, ¿no? Digamos, el proceso, complejo proceso sudafricano, liderado por Mandela, dio lugar a un proceso de justicia que puede ser caracterizado así en forma muy sintética, de la búsqueda de la verdad con
la contracara de la impunidad. Es decir, lo importante es la verdad, el conocimiento de la verdad, de lo sucedido por las atrocidades cometidas por la población blanca sobre la población negra, y que no daba lugar a ciertos grados de perdón desde el punto de vista de las penalidades. Esto obviamente que ha sido debatido, ¿no es cierto?, en nuestro país, y justamente desde algunos sectores se lo ha tomado como una cuestión de un paradigma a seguir, el paradigma de la reconciliación. Y esto no menoscaba la lucha de Mandela y de todo el movimiento que lideraba Nelson Mandela, sino que son situaciones diferentes. Totalmente diferentes. Totalmente. Y acá, sí. digamos, hubo también un atisbo, hubo juicios por la verdad, si bien no por ahí con las mismas condiciones o características, pero, digamos, se probó, pero después se siguió avanzando en otro tipo de condena, digamos. No solo la verdad, que sí se busca en cada proceso judicial iniciado, sino también una sanción, porque, digamos, es la manera en que el Estado reconoce el valor de la vida, es a través de la condena y de la sanción de aquellos que cometieron crímenes aberrantes, ¿no? Lo que pasa es que en Argentina los juicios de la verdad se abren cuando se cierra la posibilidad condenatoria. Con las leyes de impunidad, esta fue como la posibilidad que se le encontró, la alternativa que se encontró, la vuelta, para avanzar en un proceso que por lo menos aportara el conocimiento, la verdad, pero porque estaba instalada la impunidad y no había ninguna otra posibilidad. Y además debemos recordar que también los juicios por la verdad en Argentina se dan obviamente en un marco normativo de impunidad, la vigencia de las leyes de la impunidad estaban plenas, pero no solamente eso, sino que también en un momento político, en el cual había cierto grado de repliegue dentro hasta de los propios movimientos de derechos humanos. Entonces los juicios por la verdad dieron la posibilidad de un impulso, ¿no es cierto? Un impulso. Obviamente que hubo, digamos, personalidades muy respetadas del movimiento de derechos humanos de la Argentina que cuestionaron a los juicios por la verdad, y es respetable también las argumentaciones puestas en su momento. Pero a la luz del tiempo, porque la lucha del movimiento siguió, se profundizó, nunca se bajó los brazos, nuevas organizaciones ganaron la calle como hijos. Sí, porque junto con esto, disculpa que te interrumpa, junto con el juicio de la verdad aparecen otras formas de sanción social como fueron los scratches. Fueron formas de seguir sosteniendo, como vos decís, visibilizando la problemática, manteniéndola vigente dentro de los límites que nos imponía el propio sistema, ¿no? Cuando esto se modificó rápidamente avanzamos en otro camino. Y ustedes lo saben mucho más que yo, ¿no? Pero digamos, la multiplicidad de testimonios, el volumen testimonial que se recogió en esa época, es posible utilizarlo hoy en momentos en los cuales no tenemos impunidad, y que los juicios están en marcha. Discúlpame, y como siempre hay una diferenciación dentro del Poder Judicial. Ahí hubo un juez como Schifrin que llevó adelante un proceso que no se llevó adelante en todos lados, ¿no? Entonces también a veces tiene que ver con, tiene que ver con la persona, con la capacidad profesional, pero también humana, con los valores que se ponen en juego. Exactamente, sí. Es un homenaje también al juez Schifrin. Totalmente. También. Campo de Mayo. Campo de Mayo acaba de terminar su 9º juicio, un juicio que fue relativamente breve, por los casos que se tomó, 3 casos, y breve además por los déficits con los que llegan las víctimas y las familias llegan a este proceso, a este juicio, ¿no? Ha habido fallas muy serias que se repiten, en el juicio anterior también se observaron, fallas muy serias en la instrucción, en la etapa de investigación. Eso ya lo habías mencionado anteriamente en otros programas de ustedes, que las fallas de la instrucción se van repitiendo sistemáticamente. Gravísimo. Acá hubo un caso que es hubo 2 casos de apropiación, uno de ellos que es el caso de Guillermo Amarilla Molfino. Su mamá, un caso además muy fuerte porque la familia no lo buscaba porque no sabían que su mamá, Marcela Molfino, estaba embarazada al momento de ser secuestrada. Tenía un embarazo de muy poquito tiempo, o sea que prácticamente los 9 meses estuvo viva en Campo de Mayo hasta que dio a luz.
es apropiado por el apropiador era de inteligencia del ejército, y a juicio solamente llega acusada la apropiadora. El apropiador se murió y ninguna otra persona. Ningún otro. Y este es un problema de los fiscales de instrucción que no, o sea, después del tiempo transcurrido, que ya conseguir elementos probatorios es mucho más difícil, si con lo que cuentan no se profundiza esa investigación, esto, digamos, lo que mantiene o va a mantener es la impunidad y en la oscuridad a muchos participantes de las detenciones y de las desapariciones. Y esto es lo que pasó con el fiscal Sica, que en realidad durante la mayoría de los procesos que llevó a juicio fueron muy mal investigados. Así que esperamos que el nuevo fiscal no siga el mismo camino, porque la única manera de llegar a los mandos más bajos, que existen pruebas, porque incluso durante el juicio en el caso Quieto, los familiares cuentan cómo se llevó a cabo, porque estaban muchos familiares con él, cómo se llevó a cabo el procedimiento, cómo era la persona que estaba a cargo del operativo, es decir, había elementos que de haber sido investigados, como correspondía en la instrucción, no se hubiese solo acusado a Riveros, ¿no? Entonces, es fundamental que en estos procesos, que si, digamos, estamos por finalizar con la impunidad y queremos seguir por ese camino, que los fiscales investiguen y que las causas lleguen con la mayor cantidad de imputados posibles y con las pruebas necesarias para que haya una condena sobre estos delitos, ¿no? Creo que se solapan dos cuestiones, ¿no? Una que históricamente se ha planteado desde el movimiento de derechos humanos, el problema de la fragmentación de las causas, que a su vez que están fragmentadas hay fallas, digamos, importantísimas en los procesos de instrucción, que tienen a los fiscales como protagonistas. Sí. No hay... Esto es bastante insólito pensarlo, ¿no? Quienes que deberían ser los acusadores. Sí, aparte en este caso además se juega, en el caso de Quieto, había 2 imputados más, 2 procesados más, que eran Arguindegui y Videla. Entonces aquí se produce el tema de la impunidad biológica. Bueno, Videla estaba condenado por otras causas, pero no por esta. Entonces queda solamente Rivero, en un operativo que, como decía Raquel, se hizo en la costa de Martínez, en un lugar de esparcimiento. En un club, digamos, donde había muchísima gente, claro. Varios vieron, describieron el operativo, describieron a las personas. Bueno, vamos a ir a una pausa chiquitita Sí. y vamos a volver a la zona norte y la cuestión de la señalización. Dale. Bueno, seguimos con el Centro de Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte, que es la voz de nuestros vecinos. Raquel, el proceso de señalización en la zona norte, específicamente en San Isidro, ya hace un tiempo habíamos tenido la enorme alegría de que el Consejo Deliberante en pleno, una ordenanza, había determinado con la voz de los vecinos, sí, que se señalizara definitivamente el CIN, el ex CIN, el centro, el lugar, el espacio donde ocupó la casa del comandante Macera, el ex Servicio de Inteligencia Naval, que se señalizara como sitio de memoria. Seguimos mal con eso. Seguimos mal, sí. Parece no por los concejales, sino porque el intendente. No, parece que hay municipios que quieren tapar el sol con la mano y quieren que nos olvidemos de lo que, digamos, del terrorismo de Estado sufrido por toda la población. En San Isidro realmente todos los caminos han sido allanados, tenemos la ley nacional, la ley provincial, la ordenanza, es decir, la aceptación de los vecinos de ese lugar para ser señalizado como centro clandestino. Es más, en algún momento se había elegido, la empresa había ofrecido la otra esquina, la esquina de Rivera, que es una esquina que pasa totalmente desapercibida, por eso se dijo que no a ese lugar de la señalización, pero digamos se había ofrecido, o sea que esto ya estaba avanzado, y sin embargo hoy el intendente sigue pidiendo pruebas concretas a pesar de la ordenanza que él mismo
promulgó. Cuando decimos pruebas concretas, él pone en duda que Sí, ahí que funcionó un centro clandestino de Él detención. lo sigue poniendo en duda. Lo sigue. En el 2005, cuando pide el levantamiento de la medida de no innovar que había dictado Torres, el juez Torres, él dice justamente lo que argumenta es esto, que como no está probado que fue un centro clandestino, que entonces que se levante la medida para que él pueda vender el predio. Es decir, él sigue en la misma a pesar de todos los elementos probatorios que ha tenido en sus manos, las distintas causas, porque aparte fue nombrado como centro clandestino por testigos en otros juicios, como en el juicio de Febres, es decir, Claro. los elementos están, lo que no está es la voluntad de cumplir con una normativa y un pedido de la comunidad para que estos hechos terribles no ocurran nunca más. Así que ¿Qué contrastes con otros municipios, no es cierto, Adriana? Totalmente. Mira, ayer, 5 de diciembre, el Consejo Deliberante de Morón, por cuarto año consecutivo, rindió un homenaje, sacaron una resolución que reconoce como militantes, en realidad como compañeros comprometidos con el cambio social, a desaparecidos y asesinados de su zona, de Morón. Y la verdad es que fue un acto muy emotivo. Ellos tienen Secretaría de Derechos Humanos que se mueve intensamente y con mucho respeto con los familiares y las víctimas. Y fue un acto emotivo, como te decía, y eso es impensable en la zona norte. Los 4 municipios de la costa no solo no tenemos comisiones de secretarías de derechos humanos, sí, a pesar de que o direcciones, no y con que hay una ley provincial que dice que cada... Claro. Eso es importante destacar porque el vecino tiene que conocer. En los municipios de zona norte, los de la costa, digamos. Vicente Sí. López, San Isidro, San Fernando, Tigre, no tienen ni secretaría, ni dirección, ni subdirección de derechos humanos, a pesar de que esto está... reglamentado como que haya una dirección en cada distrito. De derechos humanos. Y además tenemos este problema, digamos, que en realidad son maniobras dilatorias, porque el mismo POSE, cuando el Consejo Deliberante saca la ordenanza para que sea señalizado el ex-SIM, está reconociendo que fue un centro clandestino. Cuando él promulga esa ordenanza, nuevamente está reconociendo. O sea que todo esto siguen siendo maniobras para seguir postergando y ya vamos para el 8º año. Claro. Entonces, finalmente esto va a salir. El tema es el desgaste. Si nosotros no estamos permanentemente, nosotros como otros miembros de la comunidad nuestra, permanentemente atrás, presionando y exigiendo ante los distintos organismos que esto se cumpla, esto queda, ¿no? Seguimos por zona norte. Dale. Vamos a General Pacheco, FOR. Ha habido en estos días una noticia importante que es la confirmación del procesamiento de los gerentes de la FOR, por lo tanto se confirma que van a juicio el año que viene, que van a poder ser enjuiciados los primeros civiles que no estén vinculados a casos de apropiación, los primeros civiles en llegar a juicio en Campo de Mayo, ¿no? Y esto es realmente importante, aparte de una multinacional. Hay muchos sobrevivientes porque muchos de los compañeros estuvieron secuestrados en la comisaría primera de Tigre y lograron su libertad. De hecho, son muchos de ellos querellantes, van a estar allí en el juicio. Así que eso es una muy buena noticia que se asocia a otras buenas noticias vinculadas. Las particularidades de FOR, ¿no? Porque sí. Cuando uno, digamos, analiza el rol de grandes empresas, ¿no? Durante el terrorismo de Estado, uno ve el tema FOR, el tema Mercedes-Benz. Hay algunas diferencias, ¿no? En términos operativos. Pero en el caso de FOR, digamos, los trabajadores fueron detenidos dentro del propio predio de FOR, ¿no es cierto? Y retenidos ahí. Por eso se considera que ese también fue un centro. Hay un espacio dentro de la FOR donde eso se retuvo ilegalmente a la comisión interna, a los trabajadores, y solo después se los derivó a otros espacios, a otros lugares. Y por eso está señalizado también. Y por eso está señalizado, exactamente. No se señaliza cualquier cosa, digamos, esto es importante, no es que porque existe la ley los familiares dicen acá, es acá. No, hay testimonios que marcan claramente que estuvieron ahí, que fueron torturados, así que... Los directivos de la Mercedes marcaban a los trabajadores y los detenían fuera de la Mercedes-Benz, en sus domicilios, hacían los operativos. En el caso de la Ford, ahí mismo se producía la detención. En el caso de Astarza, por ejemplo, entraron con el listado el 24 de marzo
y lo sacaron de adentro a los obreros navales. Estos días también se confirmó la condena al que fue comisario de la primera de Tigre, Claro. Luna, que está involucrado, también va a proceso el año que viene por el caso de Astarza y de la FOR, pero se le confirmó la condena por un caso que es el de Fateche, fue un juicio que se hizo hace 2 o 3 años, y que fue secuestrado en la portería de la FOR. Claro. No adentro, pero sí en la portería. Iba a buscar trabajo y se lo llevan ahí. Seguimos con las empresas, las mega empresas. Actualícenme Ledesma, Blaquier. Y también ha sido Blaquier va a juicio el año que viene, al igual que su gerente Lemos. La Cámara ha confirmado su procesamiento. Allí ya tenemos como la cabeza del poder del poder azucarero, ¿no? En la zona, y creo que va a ser muy importante, muy importante. Es importante para nosotros lo de la FOR, es de un impacto mucho mayor todavía lo de Blaquier, no solo por el poder, sino por el lugar que ocupan estos centros económicos, el poder concentrado en la zona, en un lugar mucho más feudal, con otra cultura, y que ha sometido como sometió al pueblo de San Martín, que resistió en pelea. Esto ha podido llegar hasta aquí, ha tenido que ver con la lucha local, que ha recibido mucha ayuda también de otras zonas de la Argentina, pero que han tenido que estar ellos sin ninguna duda, ¿no? en un lugar donde además acaba de asumir como legisladora Milagro Sala. Milagro Sala, exactamente. O sea que hay cambios importantes, y también en estos días en Salta, un lugar también difícil, si los hay, una jueza suspendió el juicio por delitos de lesa humanidad con el argumento de que estaba estresada, y suspendió, hasta febrero no se volvía a juicio, y el movimiento de los fiscales ahí, bien distinto del de SICA, claro, logró que el lunes se reanuden las audiencias. O sea, hay una tensión y un nivel de lucha ahí, de medir fuerza, donde a veces no ganamos, pero a veces sí. Esto es lo que va pasando. Lo interesante es que se sigue caminando, que se sigue el proceso. Y porque dentro de la justicia también hoy, digamos, hay un movimiento... Claro. Que ha puesto en crisis a la justicia, esta justicia, digamos, que mira para otro lado o que no investiga como corresponde, porque estos problemas los seguimos teniendo hoy también en los casos de violencia institucional, ¿no es cierto?, donde no se investiga en profundidad, no se sanciona como corresponde a los responsables, pero creo que este proceso de crisis, digamos, la aparición de justicia legítima, creo que es buena, justamente porque hace cuestionar y poner en la mesa de debate qué tipo de justicia necesitamos. No la de la doble vara o la que mira para otro lado y no investiga como corresponde, sino aquella que es democrática, accesible, equitativa y que, digamos, escucha a los familiares y los pedidos de justicia cuando hay pruebas para hacerlo. El 18 de diciembre ya se ha anunciado que comienza el juicio por la cacha. Por la cacha. También estamos ante un problema de fragmentación, estas intencionadas fragmentaciones de un proceso en el cual se va a tratar un periodo determinado de la vigencia de este centro clandestino de detención, con lo cual también hay una fragmentación, pero aún así, bueno, después de largos años, uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la zona de La Plata va a juicio. Acá salió una solicitada en página 12, que quisiera que nos la puedas leer, Raquel, bueno, porque tiene que ver fundamentalmente con el tema del posicionamiento de los familiares, víctimas y compañeros del movimiento de derechos humanos vinculados con Campo de Mayo. Léenos para ver, y bueno, y también lo van a poder leer en página 12. En página 12, sí. Aparte lo hicimos en muy poco tiempo, porque esto lo presentamos el día de la sentencia en la Fiscalía de Instrucción y en la Procuración, en la Unidad Fiscal justamente de Juicios de Lesa. Primero, en plena dictadura los buscamos vivos. Luego exigimos verdad y justicia.
y el propio Estado democrático nos respondió legalizando la impunidad con las leyes de obediencia debida y punto final. El indulto a los genocidas llegó también de la mano de un presidente legítimamente elegido. Estamos a un paso que se cumplan 10 años de la apertura de esa enorme puerta que pudimos cruzar con la anulación de aquellas leyes. El Estado democrático esta vez inauguraba un nuevo tiempo histórico. Jamás abandonamos el camino de lucha ni nuestras esperanzas. Hemos andado sin descanso ni consuelo. Ese andar fue regado con la vida de muchas víctimas, familiares y testigos. Trabajamos cotidianamente buscando la condena a los genocidas con la ley y con todas las garantías que le fueron negadas a los nuestros. Pero algunos miembros del Poder Judicial se han burlado de nosotros y han demostrado que la justicia no es su meta. Este juicio, el 9º de la causa por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, llega a su fin y, al igual que el anterior, lleva la denuncia de la propia Fiscalía de Juicio por los déficits de la instrucción, investigación que se llevó a cabo. Esos déficits se traducen en la imposibilidad de juicio y castigo a todos los culpables. Uno de los responsables de la falta de investigación tiene nombre y apellido. Se llama Jorge Sica, fiscal largamente denunciado por nosotros porque manifestó explícitamente que no investigaría, y así fue. La lucha de los querellantes, los compañeros y los abogados logró su desplazamiento para los casos de lesa humanidad, pero su paso por esa tarea ha lesionado fuertemente el proceso de justicia, en algunos casos irremediablemente. Hemos sido nuevamente dañados por una parte del Estado a través de uno de los funcionarios que pertenece a un sector de ese Poder Judicial que se resiste todavía a la memoria, a la verdad y a la justicia. Es imperioso construir de una vez por todas un Poder Judicial que en su totalidad esté a favor de la democracia y del pueblo argentino en su conjunto, y no muchos de sus componentes al servicio de la impunidad o de sectores corporativos. No hay forma de restitución de lo perdido, pero el Estado tiene la obligación de reparar el daño producido a su pueblo. La justicia es el acto reparatorio que nos debe, sobre todo a quienes hoy se hacen presentes a través nuestro. Sabemos que los SICA son muchos y también sabemos que son muchos los fiscales que hacen de sus acciones una práctica ética. SICA ha obstaculizado y en oportunidades impedido llegar a la verdad. Los allanamientos que no se pidieron, la documentación que no se buscó, los partícipes que no se investigaron, los delitos que se dejaron de incluir en la acusación. El genocidio se llevó adelante con la clandestinidad e impunidad de sus acciones. Encontrar las pruebas para probar los delitos requiere, por tanto, de un ejercicio activo por parte del Poder Judicial en cada una de sus etapas y de cada uno de sus funcionarios. Denunciamos a los SICAs y a quienes desde su rol, por acción u omisión, no están a la altura del momento histórico que atravesamos. No entienden que la justicia es el escenario donde también se está construyendo una nueva práctica judicial y ciudadana. Se está reescribiendo la historia, dando sentido al presente, mostrando caminos a futuros. Como querellantes, víctimas, familiares y compañeros vinculados a la causa Campo de Mayo, hoy llegamos al final de este juicio saludando su realización, conscientes de lo mucho que hemos hecho y lo que falta, pero sabiendo también que este no era el proceso esperado por nosotros, merecido por las víctimas y el que necesita la sociedad como un claro mensaje en el camino del nunca más. Y después, bueno, las firmas de mucha gente y muchos movimientos que... Esto, como bien dicen ustedes, vale para los muchos SICAs que hay en la justicia aún. Se nos acaba el tiempo, pero las esperamos nuevamente. Sí.
Adriana, ¿algo más de final? Sí, quiero, porque también me parece que está lleno de noticias buenas este fin de año en algún sentido, que es que la Cámara confirmó que Ernestina Noble sigue siendo investigada por los delitos de la irregularidad de las me sale apropiaciones por ahora, adopciones de Marcela y Felipe. Bien. Se quiso desligar. Creo que igualmente hay que considerar el concepto de apropiación. No, sí, igualmente. Bueno, nos despedimos ahora sí. Bueno, muchas gracias. Y gracias por el pin.